Ok, comprendo también, pues traen ahí la demás carga y los trabajos, ¿no? Yo sí leí algo. Angélica, Sí, ajá, sí, Angélica, quisiera. igual decía que una de las como reacciones que podía tener el paciente al ver las figuras era miedo, Ajá, y ya que podía derivar de ahí alguna patología, pero que tendría que verse la forma, bueno, como la que interpreta el miedo, por así decirlo. ujú. Sí, 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 es correcto, pues es en una de las emociones que uno puede experimentar dentro de la aplicación de la prueba, puede ser esta, ¿no? Precisamente por la peculiaridad que tiene la prueba, ¿no? Los tonos de las manchas, ¿no? Todo esto, entonces puede provocar de pronto emociones de ese tipo, ¿no? O sensaciones de ese tipo, sobre todo también en niños, ¿no? Niños que estamos atendiendo niños que pues porque con los adultos será como más complicado que se pueda notar este tipo de emociones, pero bueno, también puede ocurrir, ¿no? Bien, Angélica. ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar algo? ¿Te pareció interesante? Perdón, Angélica, ¿te pareció entonces eso interesante? Sí, como ayer hablábamos igual de lo de las reacciones o cómo es que podíamos analizar la interacción que tenía el paciente con la prueba, me pareció interesante que también podía presentar miedo. Ok. Ujú. Sí, sí, es una respuesta que puede estar bien indicada pues por el tipo, el estilo del test también. ¿No? Chicos, ¿ya se sienten ustedes listos para su aplicación? Digo, hoy vamos a revisar un poquito sobre el análisis y la interpretación del test, ¿no? Cómo poder hacer como nuestro vaciado de datos, cómo ir haciendo la interpretación del mismo. Si tuvieron la oportunidad de revisar el archivo que les subí desde la semana pasada, el que es como una explicación, como un manual del test de Rorschach, viene varios como niveles de interpretación o varios estilos, análisis de interpretación. ¿Pudieron checarlo? Está muy largo, muy, muy largo. De pronto creo que también se corta mi internet, chicos. Veo que se sigue como cortando la imagen ¿me escuchan bien? Sí, bien, ok. Es que veo que se corta de pronto o se congela la imagen. Pero bueno, tenemos es una prueba que pudiese resultar de alguna manera sencilla en su aplicación, ¿no? Porque es meramente mostrar las láminas, ¿no? Y que el paciente pueda estructurar el estímulo, que le pueda dar una respuesta de qué es lo que está viendo, ¿no? Pero al momento de hacer el análisis de la prueba, ahí es donde nos encontramos con lo complejo, ¿no? Y lo laborioso que puede ser esta prueba. Ahí es donde creo que pudiese costarles un poquito más de trabajo a ustedes. Uno de ustedes, no recuerdo ahorita con exactitud quién, me compartió el test en archivo. Tengo también el manual y tengo ahorita las láminas que se las puedo compartir también a ustedes para que de ahí se basen y se guíen para hacerlo. Obviamente la aplicación pues no la van a poder hacer de manera personal, ¿no? Tendría que ser todo electrónico, ¿no? Ya sea por alguna plataforma que ustedes decidan y hacer hacer la aplicación de esta prueba. Les comentaba ayer que podían hacer la grabación, que eso les facilitaría un poquito ver incluso hasta las reacciones, ¿no? Corporales o las expresiones faciales de su paciente o de la persona, del examinado, a quien estén aplicándole la prueba, podría servirles también. Entonces, con el consentimiento de esa persona, podrían hacerlo así, grabarlo para que se les facilite, ¿no? Y de acuerdo a los niveles de análisis o de interpretación, nada más les voy a pedir que hagamos 3, pero sí es importante que revisen todos. Hay varios que serían un análisis de contenido, ¿no? De la estructuración del paciente, de lo que el paciente está contando.
el otro sería de la estructura de personalidad, ¿no? De acuerdo a el tipo de respuestas, yo voy a ver qué estructura de personalidad tiene mi paciente. La parte aperceptiva, que es de lo que hablábamos ayer, de los detalles grandes, de si observó cosas en los espacios en blanco, en su totalidad de la imagen, ese es el de tipo aperceptivo. Un listado, hay que hacer, o también viene un listado de respuestas formales y vienen todavía más clasificaciones, o sea, no solo son F1. Ay, chicos, perdón, andan acá. Me ando moviendo mucho, pero es porque está acá un mosquito por acá. Y los determinantes de movimiento también, ¿no? También son otra parte importante. Entonces, se dan cuenta, implica un análisis muy, muy detallado, muy amplio. Ahorita lo vamos a ir viendo junto con el manual, pero está laborioso para que ustedes lo puedan aplicar. Entonces, estaríamos hablando que tendría que ser en lo que resta de esta semana. ¿Ustedes se sentirían ya listos para aplicarlo? Igual, y saben qué podríamos hacer, lo que pudiese ocurrir es que apliquen y que empiecen a hacer su análisis, ¿no? Que empiecen a hacer su interpretación de la prueba y en caso de que no pudiesen tenerla para este fin de semana, pudiésemos ampliar unos días más por lo laboriosa que resulta o que es, ¿no? Pero que la parte de la aplicación pudieran hacerla ya. ¿Qué opinan? Ahora están más callados. Bueno, de todas maneras vamos a intentar esta parte, ¿no? Sí me gustaría que busquen a quién se la pudiesen aplicar y que puedan descargar en la diapositiva que les subiré, vienen las imágenes y les puede ayudar para poder hacer la aplicación de la prueba, ¿de acuerdo? Alguien que me asienta con su cabeza de que sí me están escuchando bien. Ah, ok, perfecto. Sí. Sí, maestra. Gracias. Bien, vamos entonces, voy a compartirles la pantalla para que lo podamos ir revisando. ¿Qué recuerdan de ayer? Ayer estuvimos revisando también un poquito más. Alguien, para que tome sus participaciones del día de hoy, alguien que recuerde o que nos haga una recapitulación de ya lo que hemos estado revisando de la prueba. O les hago las Lo preguntas. que vimos ayer fue que cómo se aplica o se lleva a cabo y algunos, digamos, consejos para hacerlo bien, como en el niño mayor decirle que no se trata de un examen y que no hay contestación mala o ridícula. En los adolescentes, que es una conversación, tener una conversación previa con ellos y que puede ahuyentar todo temor o molestia de la persona examinada. En el caso de los adultos, conviene como ser sinceros con ellos y decirles como de que se va a aplicar una prueba, por lo menos de que ya, pues digamos, lo van a comprender. También que mínimo dura 1 hora la prueba, que es recomendable permanecer callados y observar tanto las respuestas y así como los gestos corporales y qué más.
Y sería todo. Ok, muy bien, Miguel, gracias. ¿Alguien más, chicos? Yo, maestra, Y adelante. también ha sido sobre en cuántas hojas se compone la prueba y qué analiza cada imagen. Muy bien. Laura, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias, Laura. ¿Alguien más, chicos? Yo. También vimos puede ser expresada el test de una persona esquizofrénica. Recuérdanos eso, Fernanda, ¿verdad? Sí, ¿Qué recuerdas, Fernanda, que comentamos de eso? que se puede expresar a través del contacto de su realidad, de la forma en que percibe las cosas, es decir, que la historia, se le dice qué es lo que ve y él empieza a imaginar una historia o que se está moviendo la imagen. Ok. También recuerden que cuando hablamos específicamente como de la emoción que te hace sentir, ¿no? La imagen, la mancha, lo que estás viendo, ahí estamos identificando precisamente ese rasgo. O cuando distorsionan mucho el objetivo principal que tiene cada lámina. Si recuerdan que tenemos o sea, ya cada una de las láminas está dirigida hacia aspectos específicos de la personalidad. Entonces, cuando encontramos que la descripción está muy distante de lo que nosotros esperamos encontrar en la lámina, es cuando podemos estar teniendo indicios de este tipo, ¿no? O cuando el paciente, el examinado, estuviese hablando más de la parte o del componente emocional, de lo que le hace sentir lo que está viendo. ¿De acuerdo, Fer? Sí, lo que comentaba sí es cierto, pero los aspectos principales son estos dos que les acabo de decir. El conectar con las emociones o darte cuenta de pronto que está muy desfasado de el aspecto de la personalidad que tienes tú que observar en esa lámina. ¿Sí, Fer? Sí. Ok, gracias. Chicos, ¿alguien recuerda la consigna? ¿Cuál es la consigna dentro de esta prueba? ¿Cómo le presento a mi paciente la prueba? La forma en la que se le presenta. O sea, ¿qué consigna le doy yo cuando voy a hacer la aplicación de mi prueba? ¿Qué consigna le doy al paciente? Recuerden que la consigna es cómo presentamos la prueba con ellos. Dice, a continuación te mostraré estas imágenes. De cada una de ellas tendrás que decirme qué ves a través de ellas, ¿no? ¿Algo así? Sí, exactamente. ¿Qué ves o qué te imaginas que puede ser, ¿no? En cada una de las Sí. imágenes. Y si ve algo y si se detiene, preguntarle qué más, ¿no? Exactamente. En esa parte, gracias Antonio, en esa parte, en el ¿qué más? ¿No? Es importante dirigir 4 preguntas de manera muy específica que a ustedes les van a dar elementos a la hora del análisis, ¿no? O de la interpretación de la prueba. Entonces, esas 4 preguntas importantes son las siguientes. ¿Dónde? ¿No? La pregunta número 1 sería ¿dónde? Ya extra de que yo ya di mi consigna, que ya mostré mi lámina, se la di a mi examinado, a mi paciente, y él la está observando para dar su respuesta. Después yo preguntaré si es que el discurso o la respuesta que me está dando mi paciente no es tan amplia en estos aspectos de las preguntas que están aquí, sí tendré que ser incisiva y tendré que hacer las preguntas, porque son elementos básicos para ustedes, para el análisis. La primera pregunta, ¿dónde? Se refiere a la localización exacta, es decir, el área de la lámina en que se identifica el contenido visualizado. Habrá pacientes que lo logren describir dentro de la misma respuesta y hay otros que no. Entonces, cuando hay otros que no, será importante que justo en ese momento ustedes hagan la pregunta, ¿de
acuerdo? Les decía que es importante estar tomando nota de todo esto durante la aplicación de la prueba. Sí, también si ustedes así lo desean, con el consentimiento puede hacerse grabado. Ahorita les voy a mostrar la lámina o digamos como la hojita que ustedes deben de tener a la mano, donde vienen todas las láminas, pero en chiquito, para que ustedes puedan estar haciendo allí sus anotaciones y incluso poder marcar, circular, identificar las partes específicas de la mancha, ¿no? De la lámina que el paciente les está refiriendo. Y pueden escribirle lo que está, con lo que lo está identificando, lo que está él viendo o lo que se está imaginando. Sí es importante que lo hagan así para que en el momento en el que hagan su concentrado o su análisis ya tengan esos elementos, más lo que puedan tener ya sea del recuerdo, ya sea de la grabación, del audio, lo que hayan tenido como elemento extra. Ahorita que se están empezando a entrenar, ¿no? Ya cuando uno tiene un poquito más de experiencia, que te lo va dando la aplicación de la prueba, pues ya no es tan complicado, ya hay ciertos detalles en los que pones especial atención y lo puedes desarrollar bastante bien dentro del análisis. La pregunta número 2, ¿por qué? Referido a los determinantes de la respuesta, es decir, el elemento básico que define el contenido visualizado. ¿Por qué está viendo eso? ¿No? Tendrá que argumentar el que está viendo de esa manera. ¿Qué? Referido al contenido de la respuesta, es decir, qué es lo que se ve, ¿no? Esa es como la fundamental y la esencial, qué es lo que ve, ¿no? Que esa será su primer respuesta, la primera respuesta que estará dando el paciente, ¿no? ¿Qué tan bien visto aparece el contenido? Recuerden que estas preguntas son para ustedes, para que no las hagan como en la manera en la que están aquí, ¿no? O sea, su paciente puede incluso darles la respuesta sin que sea necesario que ustedes sugieran y digan cada una de estas preguntas. Si observan que hay algún detalle dentro de estas preguntas que no lo comentó el paciente, será importante que elaboren la pregunta, ¿no? ¿Dónde observas tú tal cosa, ¿no? ¿Qué tan pues, real de alguna manera pudiese ser la respuesta, ¿no? En donde leemos la última pregunta, ¿qué tan bien visto aparece el contenido? Se refiere a la calidad formal de la respuesta, es decir, la adecuación entre las características formales de la mancha y la apariencia del contenido en la realidad. Cuando ustedes observen que en la respuesta de su paciente no coincide con lo esperado dentro de la mancha, sí tendrán que ser un poco más incisivos, ¿no? ¿Por qué te imaginas que puede ser eso? ¿No? O ¿por qué crees que estás viendo tal cosa? ¿No? ¿Qué te hace pensar que es tal o cual objeto? ¿No? Cuando ustedes se estén dando cuenta que la respuesta que está estructurando el paciente no coincide con la mancha o con lo real que se tiene que percibir, digamos, de alguna manera en la mancha. ¿Sí me explico acá? Porque ya tenemos como ciertas pautas, ¿no? Que nos indican la respuesta del paciente. Por eso es importante que ustedes primero revisen sus láminas y que tengan bien claro a qué se refiere cada una de ellas o qué aspecto de la personalidad voy a identificar en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Seguramente el primer ejercicio de aplicación pues nos servirá para poder pulir cualquiera de estos detallitos y hacer correcciones para una aplicación posterior, ¿no? Bien, ¿dudas, preguntas, chicos, hasta aquí? Ok. ¿Cambió la pantalla?
Sí. Ok, gracias chicos. Mira, acá tenemos las láminas, ¿no? Que les decía que estas les pudiera servir porque están un poquito más grandes para hacer su aplicación, ¿no? Aquí están cada una de las láminas. Alguien que me recuerde cómo se aplica, ¿se puede mostrar de manera aleatoria o tiene que ser en orden, en secuencia? Tiene que ser en un Tienen orden. que ser, Muy bien, gracias a los dos que activaron su micro. Sí, es correcto, tienen que llevar el orden y la secuencia, ¿no? Eso también facilita a ustedes como analistas, como aplicadores, que puedan tener un mejor manejo y dominio sobre ellas, ¿no? Porque ya saben qué respuesta pudiese tener en la lámina 1, en la lámina 2, en la lámina 3 y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, aquí están las láminas, chicos. Lo que brevemente, nuevamente, lo que abarca cada una de ellas, que ya lo habíamos revisado, ¿no? De lo que ustedes seguramente pues tomaron nota. Aquí también viene de manera como más simplificada, ¿no? Más reducida para que ustedes lo puedan tener en cada una de las láminas, los aspectos que se están observando, ¿no? Recuérdenme, a ver, en la lámina 1, ¿qué pueden identificar? Michelle, ¿estás por allí? ¿Te acuerdas en la lámina 1 qué podemos identificar? No, no me acuerdo muy bien. Ok. ¿De alguna lámina de la que te acuerdes que digas, ay, en tal dijimos que, o se comentó que se podía observar tal o cual situación? No, es que creo que esa clase yo no pude entrar. Ok. Está bien, de todas maneras, aquí están y le hacemos nuevamente un repaso, ¿de acuerdo? El orden de las láminas es el que está aquí en la presentación, chicos. Encontramos en la lámina 1 la presentación y adecuación a situaciones nuevas, ¿no? El enfrentamiento del yo bajo la mirada del otro. También puede reflejar la fantasía de enfermedad. En la lámina número 2 encontramos el conflicto interno o la parte de los impulsos. Algunos consideran que es la más importante. Desencadena impulsos agresivos y sexuales, emociones primitivas como la ira, la culpa, el temor, el vacío y algunas reacciones básicas del vivenciar, ¿no? Del día a día, de la parte del conflicto interno que presenta mi paciente del cotidiano, ¿no? Digamos que lo que le aqueja en ese momento más, ¿no? La lámina 3, las relaciones interpersonales. Es importante la percepción de las personas y los vínculos. Evalúa la identidad sexual. En nuestra lámina número 4 encontramos la autoridad. Representa al padre, la ley, al padre edípico, agente crucial para la identificación sexual del sujeto, que eso ya lo habíamos revisado con la parte del super yo, ¿no? Y el complejo de Edipo que vimos en clases anteriores. En la lámina número 5 podemos identificar o dar cuenta de ese contacto con la realidad, ¿no? Es el estímulo más estructurado del test. Tiene que ver con la identidad sexual. Se espera que los hombres vean un murciélago y las mujeres una mariposa. No quiere decir que si la mujer vio un murciélago y el hombre vio una mariposa, ya hay una mala identificación sexual. No, recuerden que pues ambos estamos como cargados pues de ambas, vaya,
estructuras, ¿no? O sea, tanto podemos tener como la parte femenina como la parte masculina. ¿Sí sabían eso? Que ambos estamos conformados de eso, ¿no? O sea, que tanto el hombre puede tener rasgos y aspectos de lo femenino como la mujer puede tener rasgos y aspectos de lo masculino. Si lo habían revisado o lo habían comentado en alguna otra clase, chicos. Sí. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. Por eso es que también no precisamente tenemos en nuestra parte del complejo de Edipo, ¿no? El padre es quien instaura la ley, el padre es quien hace el corte y la castración, pero ¿qué pasa de pronto cuando no hay, ¿no? El corte se tiene que hacer. No quiere decir que porque no hay un padre no se instauró la ley, ¿no? La ley la puede instaurar la figura materna en este caso, ¿no? Me expliqué por allá, ¿sí? Una mujer puede hacer ambas figuras, la materna y la paterna, y un hombre también. ¿No? Que digo, lo ideal y lo esperado es que cada una de las figuras cumpla con su función, ¿no? Y que así se pueda realizar. Pero hay situaciones también en donde pueden estar ambas figuras y la figura paterna queda anulada porque la figura materna es quien hace la castración, quien instaura la ley, quien pone los límites y reglas, ¿no? O viceversa, ¿no? Donde la figura materna se opaca o se eclipsa ante la figura paterna, ¿no? Pueden ser ambas situaciones, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que específicamente si un hombre ve la mariposa o la mujer el murciélago ya tienen una mala identificación sexual, ¿de acuerdo? Recuerden que parte de nuestra prueba son elementos, es una herramienta más, ¿no? Que ya lo comentamos y lo comentamos cada clase, ustedes ya traen información extra de su paciente previo, ¿no? Porque ya tienen un diagnóstico en algunos de los casos, porque ya tienen estructurada bien su historia clínica, porque ya han pasado por varias entrevistas o porque incluso ya están en tratamiento sus pacientes. Entonces ya conocen por allí gran parte de eso, ¿no? De la personalidad de su paciente. Esto será más bien encaminado específicamente a que ustedes puedan identificar ciertos rasgos de la estructura de personalidad. Para eso digamos que está como indicada, ¿no? La prueba. Y que les decía, es pues no es como tan común que uno la vea dentro de su formación. Habrá que saberla y conocerla, por eso es que ustedes la están revisando ahorita, pero no es la prueba por excelencia dentro del trabajo clínico o el trabajo terapéutico, ¿no? Está más en la parte psiquiátrica, pero tendrán que ustedes conocerla pues para poder saber, ¿no? Es parte como también de su acervo cultural y general dentro de la psicología. Nos quedamos en la lámina número 5, ¿verdad? Maestra, una pregunta. ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo en esa lámina del análisis del número 4? A ver. ¿De qué tan bien visto aparece el contenido? Voy, Karen. En la lámina número 4. Sí. Ok. ¿Qué respuesta se te ocurre a ti que te puede dar un paciente? Si estamos diciendo que representa al padre, la ley edípica, esta situación. No, digo, bueno, sí, del punto 4. No de la lámina 4. Ok. Del punto 4. ¿De qué tan bien visto aparece el contenido? Ya tienes tú tu estructura más o menos de la prueba, ¿no? O sea, qué tan bien visto puede parecer el contenido es qué tanto se asemeja con la mancha. Así lo entiendo, ¿no? Así me lo estás preguntando. Pues es que no entendí bien ese punto. ¿Qué tanto se puede asemejar? Por ejemplo, mira, ubiquémonos en nuestra lámina número 4, que es la de la autoridad, ¿no? Claramente puedes tú observar el tamaño como grande, como a primera impresión lo que ves es imposición, ¿no? Es como autoridad, como algo grande, ¿no? Y de pronto hay como equilibrio también allí, ¿no? Entonces, obviamente, lo más cercano con la realidad o con lo que estás observando en la lámina es eso, ¿no?
vaya, si alguien te comenta y te dice, es que tendrá que ser como muy desfasado de la mancha que estás teniendo tú ahí, ¿no? Que te digan, observo, no sé qué se me ocurre, algo diferente. Es que incluso hasta si pudieses decir, observo un monstruo, ¿no? Algo que me atemoriza o que me da miedo, también está relacionado, ¿no? Es difícil. La respuesta que te podrían dar es que observen, no sé, un animal, que se vea, pues no sé, que te puedan decir, es un río, ¿no? Es una mancha de un charco, de un lago, cosas que estén como muy, muy distantes de la respuesta que tú estás esperando. A eso me refiero, o creo que pudiese ir como por ese lado, Karen. Y cuando da una respuesta así, se le vuelve a preguntar por qué. Sí, tú tienes que saber por qué. Ajá. Tendrás que preguntarle, ¿por qué te imaginas que puede ser eso? ¿No? Para que escuches la respuesta de tu paciente. Desde ahí ya te estás dando cuenta, ven que lo platicábamos ayer, desde el tipo de respuesta que están dando, te estás dando cuenta ya de la estructura de personalidad que está teniendo el paciente, ¿no? Seguramente si él te dijo, pues es que es un río porque observo un lago, ¿no? Y si tú le preguntas, bueno, ¿por qué te imaginas que puede ser un lago? Ah, bueno, pues porque no tiene forma o porque la mancha es, no sé, empieza de pequeña y tiene grande, o porque tiene, no sé, hasta unos surcos en medio y por ahí no pasa el agua, ¿no? Entonces ya te está dando una explicación de algo fuera de la realidad, ¿no? Ya se fue más allá, ya no está enfocado y centrado en específicamente en lo que tú quieres escuchar. Tienen que asemejarse, las respuestas de tu paciente tienen que asemejarse a la descripción de cada una de ellas, chicos. No sé si me explico allí. Es que saben que tendremos que hacer el ejercicio para que ustedes puedan tener respuestas reales de los pacientes o de sus examinados para que me digan, sí coincidió, ¿no? Porque ese es un ejercicio ya de análisis, chicos, en donde ustedes ya tendrán que asociar el tipo de respuesta que les está dando el paciente con lo que tienen que identificar en cada lámina. Perdón, maestra. ¿Sí? Y en el caso de los niños, te va a emitir y te va a dar una respuesta, obviamente, pues menos elaborada y menos estructurada. Ahí tendrás tú que identificar que lo esté haciendo, pues vaya, de acuerdo a lo que se está como indicando en cada una de las láminas. Pero, le comento porque ellos ya ve que viven en su mundo de fantasía, su creatividad. Ajá. ¿Cómo sería ahí el análisis? Incluso pudiese ser mucho más fácil la aplicación con los niños, ¿no? De pronto el adulto va a distorsionar un poco más su realidad o va a utilizar más sus defensas. Hablábamos ayer de la racionalización en cuanto a la respuesta en las láminas, ¿no? Y con el niño tendrás más la oportunidad de explorar por la parte imaginativa y de creación, ¿no? De creatividad. Entonces, no creo que estemos teniendo. Además, recuerden que los casos de estrés infantil, de trastornos de la personalidad ya muy específicos dentro de la infancia, pues son muy raros de encontrar. Entonces, sí encontrarás, ¿no? Probablemente dentro de la aplicación de esta prueba, ese tipo de respuestas desfasadas ya en los niños, pero será específicamente en estos niños, pues no las diré. La aplicación de esta prueba, por ejemplo, si ustedes viesen un niño con el que tienen alguna sospecha de que hay una estructura de personalidad pues, que se está formando más hacia la parte pues, psicótica, que pudieran ustedes estar observando rasgos de esquizofrenia o de este tipo de alucinaciones, entonces estará indicada la aplicación de la prueba, ¿no? Para poder descartar y poder identificar la estructura de personalidad. Pero generalmente no es un test que se aplique como con mucho, lo que les decía, con mucha frecuencia, cuando no tenemos como mucho contacto o control en la aplicación con los niños, ¿no? O sea, está indicado en la parte psiquiátrica y te digo, para poder nosotros identificar estas estructuras de personalidad. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan con la aplicación de la prueba? Va a ser una de las partes que van a tener que analizar, la estructura de la personalidad. ¿Sí, Juan? Sí, maestra. Sí, Karen, gracias, Juan. Sí, Karen, pude aclarar o nos confundimos más. Yo creo que el ejercicio de la aplicación nos va a aclarar mucho las dudas. Sí, maestra. Gracias. Bien. Y la lectura que ustedes puedan dar, chicos, también. Dentro del manual vienen los
¿no? Ya les comentaba ayer y vamos a algunos ejemplos, algunas respuestas esperadas, ¿no? Vamos a pasarla para que les pueda yo mostrar algunos ejemplos y ya igual se vaya como aclarando más, ¿no? La lámina número 6, la sexualidad masculina, ya lo habíamos revisado también. Evalúa la sexualidad que se espera que las respuestas sean simbolizadas. Se intenta ver algún tipo de perversión sexual hacia donde se dirige la pulsión. Depende de la etapa evolutiva en la que esté la persona, ¿no? Seguramente, si le muestras esta lámina a un niño, pues no estará pudiendo dar alguna respuesta más inclinada hacia la parte sexual, ¿no? Habrá que descubrirla dentro de su discurso, habrá que descubrir si tiene que ver con la parte sexual o no, ¿no? Eso ya también se los va dando el entrenamiento, ¿no? Hay palabras, hay cierto tipo de respuestas, tanto físicas como a lo mejor faciales que les puedan indicar, sí lo identificó con la parte sexual, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa si me encuentro que mi paciente claramente me puede dar la respuesta de un órgano sexual, ¿no? ¿Qué pasaría allí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensan de pronto si un paciente les da esa respuesta? ¿Qué pensarían de primera impresión, de primer momento? ¿Qué pensarían, chicos? Pues también tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Uh-huh. ¿Quién participa? Yo, Karen. Karen, ajá. ¿Cómo, Karen? A ver, explícamelo un poquito más. O sea, si mi paciente claramente aquí me está refiriendo y me dice el órgano sexual femenino, ¿no? Me dice, se ve como una vagina, ¿no? ¿Qué se te ocurre o qué piensas tú que por qué da la respuesta así el paciente? ¿Cómo que por qué? Uh-huh. Pues ¿Qué opinas de que el paciente de una respuesta así? ¿Será esperado o no será esperado? Pues sería, pues yo digo que sí, porque no estaría poniendo barreras o así. Exactamente, ¿no? De pronto pudiese pensarse o se inclinaría uno a decir, fue como muy expresivo, lo marcó, fue muy incisivo, pero no, podemos estarnos yendo como en la lámina pasada, ¿no? En donde específicamente la mujer tendrá que responder a cierto estímulo, y tendrá que emitir tal respuesta. Y el hombre tendrá que emitir tal respuesta. Y si hacen cambio, pues ya, ¿qué pasó ahí, no? Si era hombre y mujer. También lo mismo pasará acá, ¿no? Yo le estoy haciendo la pregunta, le estoy mostrando el estímulo al paciente y habrá pacientes que estén un poco más en contacto con esta parte de su identidad sexual y entonces podrán referírtelo así sin ningún problema, ¿no? Entonces, ya tú te darás cuenta, obviamente, si hay sexualización, no sé, en todas las láminas, o si tú notas esa sexualización en el discurso, si la notas en su expresión corporal, facial, ya cuando empiezas como a notar que hay exceso de, entonces pudiésemos estar hablando de ya alguna distorsión, ¿no? En la estructura de la personalidad, porque no está la barrera, ¿no? Y también es importante que no todo el tiempo esté la barrera, pero ahí volvemos y regresamos, tendrá que ser como un equilibrio, ¿no? O sea, puede ser que el paciente lo externe así porque efectivamente él no tiene ninguna barrera para tocar el tema y hablar de ello, ¿no? Entonces no se tomaría como en una consideración pues de descalificar o de asignar alguna estructura de la personalidad de este tipo, ¿no? Otra duda, profesora. Sí, Juan. Entonces, a lo referente que está mencionando, debe haber una coherencia con lo que nos está dando la interpretación de esa lámina, el lenguaje corporal y el verbal. Así es, así es. Eso tú lo notarás dentro de la aplicación de la prueba y en la constancia de todas las láminas, ¿no? Y no solo nos referimos como a esta prueba, ¿no? Pon tú y supón que estás aplicando alguna otra prueba, que estás en una otra entrevista, ¿no? Que estás,
pues sí, analizando a algún paciente o viendo un paciente de primera vez, tendrás que considerar todos los elementos para que tú puedas dictaminar o decir, bueno, creo que está más inclinado hacia este tipo de estructura de personalidad, ¿no? Y ya obviamente dentro de nuestras pruebas proyectivas está muy marcado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el test de Rorschach, si yo quiero identificar o me percato y me doy cuenta de que mi paciente tiene rasgos de esquizofrenia o está diagnosticado con esquizofrenia, me voy a dar cuenta en el tipo de respuestas que va a dar, ¿no? Respuestas muy encaminadas hacia el orden de lo emocional, ¿no? Si yo estoy hablando de una personalidad neurótica, ¿no? Estaré encontrando personas que den respuestas muy racionalizadas, que no vayan más allá en la mancha, que no imaginen más allá. De pronto tú incluso podrás ser incisivo y estarás haciendo preguntas, ¿cómo, dónde, por qué te lo imaginas? ¿No? Y el paciente dirá, bueno, porque creo que así es, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese discurso, tú te vas dando cuenta, ¿no? Desde cómo lo elabora el estímulo y cómo le da el discurso, ahí te das cuenta de la estructura de personalidad ya específica del paciente. Dentro de las pruebas, un dato también muy importante es que los esquizofrénicos no tienen esta como barrera, vaya, ¿no? Ellos pueden hacer dibujo con transparencias, ¿no? Y tampoco quiere decir que específicamente una persona que haya hecho su dibujo o su makeover con alguna transparencia en la ropa, ¿no? O sin ropa, quiere decir que tiene rasgos, ¿no? O pudiese tener algo ahí acentuado del orden de esquizofrenia, ¿no? Pero no es un esquizofrénico. Te hacen falta muchos más elementos para poder diagnosticar, pero ya hay ciertas pautas en algunas pruebas que te van marcando esto. Y lo demás pues, te lo da tu observación, ¿no? La totalidad. ¿Sí, Juan? Sí, maestra, gracias. Ok. Bien. En nuestra siguiente lámina, la figura femenina materna, ¿no? Es el espacio en blanco suele ligarse a lo uterino, ¿no? La zona inferior es muy sexual de lo femenino, o haciendo alusión al orden de lo femenino. Se aprecia el vínculo de la persona con su madre. En la siguiente lámina podemos encontrar, que ya son las tres últimas, que estamos hablando de las que tienen un poco de color, ya cambia el estímulo ahí en la lámina para el paciente. Podemos encontrar los afectos, ¿no? La adaptación del individuo hacia lo afectivo depende de lo percibido. Será el vínculo y la alianza terapéutica. También demuestra la fantasía de curación. En la siguiente podemos observar angustias y situaciones de límites, ¿no? Se evalúa el manejo de la angustia y los mecanismos de sublimación frente a la tolerancia a la frustración. No meramente vamos a observar este mecanismo, aquí se pueden observar varios de los mecanismos de defensa, ¿no? De acuerdo a la respuesta que pueda estar dando el paciente. Y en la última, el pronóstico, proyección y evolución de los conflictos psíquicos. Cómo se ve el sujeto del test, también muestra cómo el sujeto enfrenta su ambiente, ¿no? Recuerdo mucho, y lo voy a usar como ejemplo, Fer, porque tú diste una descripción de pronto muy, ¿cómo llamarlo? Como de mucha fantasía, como muy, muy bonita de pronto, ¿no? No tengo como la oportunidad de conocerte más, pero de pronto la descripción que tú dabas en esta lámina concuerda específicamente con cómo tú eres, ¿no? Por lo que proyectas, por lo que de pronto yo puedo ver a través de tu persona, ¿no? Porque no conozco o no voy más allá. Entonces, aquí estaba como muy claro, ¿no? De pronto es cómo el sujeto enfrenta su ambiente. Y tú veías fuegos artificiales y de repente, me acuerdo, ¿qué otra cosa comentaste? Ay, no sé si comentaste como algunos animalitos del mar, dijiste. Sí, dije que había... bueno, no sé si puedes subirle más la imagen porque no logro ver. Ok. Te la voy a mostrar, la imagen. Ahí está, la lámina. Uh-huh. Ah, sí, había dicho que eran como pececitos y pollitos. Pollitos, ya me acordé. Entonces, gráficamente, o sea, pareciera que es como tu descripción, te digo, no te conozco, no voy como más allá, pero entonces ahí te estás dando cuenta de los recursos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente el paciente me dice,
o me da una respuesta de pronto muy apática o negativa, ¿no? O me dice, son huellas, son manchas. Está hablando también de los recursos, de cómo el paciente lo está enfrentando, de cómo el paciente lo está viviendo, ¿no? Por eso es tan interesante esta parte de la proyección, chicos, no solamente dentro de las pruebas, ¿no? Me puedo dar cuenta en la lectura de sus trabajos, ¿no? Y les decía, leía el trabajo de su compañera, ay, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Déjame buscarte. De Angélica. Leía el trabajo, uno de los trabajos de su compañera Angélica, y tampoco tengo como mucho la oportunidad aún de conocerla, digo, apenas nos estamos como conociendo todos, pero de pronto en las participaciones que has tenido, Angélica, en la forma en cómo te expresas, cómo elaboras algunos temas, y voy y leo tu trabajo, y te decía, ¿no? Te lo compartí a ti, observo mucha racionalización, ¿no? O sea, esto puede ser así, 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 específicamente en los trabajos de la psicología y el arte, ¿no? Entonces, te decía yo, hace falta conectar esa parte emocional para que puedas desarrollarlo y ampliarlo. Y no es que tu discurso esté mal, es congruente con tu estructura de personalidad, con tu tipo de personalidad, ¿no? Entonces, eso es bastante pues enriquecedor. A mí me parece así, de esa manera. Y a través de eso podemos ir conociendo, ¿no? Digo, me hace falta como leer más a todos ustedes y también que nos demos la oportunidad de conocernos más, pero se van identificando ciertos rasgos de su personalidad en lo que ustedes hacen, no solamente en las pruebas proyectivas, ¿no? Que pudiesen aplicarse o que pudiéramos aplicar. Me puedo dar cuenta en su redacción, me puedo dar cuenta en cómo elaboran una participación, ¿no? Desde la presentación de un trabajo, ¿no? Ahorita que veíamos las láminas, cómo dan la respuesta a cada una de las láminas, ¿no? Ahí se observa absolutamente todo. Bien, entonces, para observar, chicos, el índice de la realidad, ¿no? Específicamente tenemos ciertas láminas. No en todas las láminas se observa todo, se observa lo mismo, ya yéndonos a la parte de la interpretación, ¿no? Para poder sacar el índice de realidad, esto sí lo van a hacer ustedes, ¿no? Para poder identificar qué tipo de estructura de personalidad tiene mi paciente, ¿no? Entonces, será en estas 4 láminas donde nosotros podremos encontrar más específicamente la estructura de personalidad, ¿no? En la lámina 3, la lámina 5, la lámina 8 y la lámina 9. Ejemplos de la evaluación que se le puede asignar, ¿no? En la lámina 3, personas vivas y una respuesta te daría, o pondrían ustedes la asignación de 2 puntos. Si usted no es una sin vida, está a fotos, llevaría la respuesta de un punto. Personas vivas en 2 o 3 o más respuestas y da un punto, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, hay como un equilibrio para que pueda tener los 2 puntos dentro de la lámina, tiene que haber un equilibrio entre las personas vivas, ¿no? En una, a lo mejor una respuesta, en una parte de la lámina 3. Esta es nuestra lámina 3. Que generalmente ustedes me dieron por respuesta personas, ¿no? Son 2 personas que están de frente, ¿no? Son personas que están hablando, son personas que se están encontrando, pero a veces como que se separan, ¿no? Pero me hablaron de vida en las personas, ¿no? Me dieron vida en las personas, ¿no? Me dijeron, algunos, no recuerdo ahorita si dijeron son estatuas o observo, dependerá del tipo de respuesta que esté dando mi paciente para que yo haga la asignación de ahí de los puntos. ¿De acuerdo? La presentación de así están viendo. En la lámina 4, en la lámina 5, perdón, si se observa murciélago o mariposa de manera completa, en totalidad, una respuesta, se le asignan los puntos. Si comentan o argumentan que es murciélago o mariposa sin vida, se le asigna un punto. Murciélago o mariposa vivos en 2 o 3 respuestas más, un punto. La lámina 8. Animales. Recuerden que la lámina 5 así es muy gráfica de poder identificar, es la lámina más estructurada de eso. Ahí es muy estable que los pacientes te respondan murciélago o mariposa. Hubo uno que respondió que polillo, ¿no? También, entonces va por ahí, ¿no? Alguien lo comenta. En la lámina 5. Maestra, ¿Sí? ¿cómo que en 2 o 3 respuestas? O sea, que cuando le haces la pregunta, o sea, y si vuelve a tocarse, te vuelve a dar la misma estructura de respuesta, se le asignará un punto. Dentro de los intentos, o sea, que tú haces más preguntas. Ok, maestra.
como que, digamos, tardó en elaborarlo, pues, a eso me refiero, no lo emitió de primer momento, o sea, no fue su primer estímulo. Por eso va dando la elaboración. ¿Sí me explico? Sí, maestra, gracias. Que no te lo elaboró de primer momento, sino que le dio un poco más de trabajo y hasta que tú fuiste más incisiva en sistema de preguntas, fue que te lo elaboró. En la lámina número 8, animales vivos y complejos, en una respuesta, o sea, en la de primer momento, 2 puntos. Animales sin vida, 1 punto, y animales vivos, pero ya tarda más en elaborar la respuesta, será 1 punto. Y en la lámina 9, animales marinos vivos y completos, 2 puntos. Animales marinos sin vida, 1 punto. Y animales marinos vivos más intensos, igual 1 punto, ¿no? Y de acuerdo a lo que salga en el puntaje de estas láminas, ¿no? Aquí estará la estructura de personalidad. De acuerdo a ese manual que les voy a compartir, estas son las estructuras de personalidad que maneja: obsesivos, neuróticos, límites, discóticos. Aquí se ven de obsesivo, tendrás que tener los puntos que habíamos hablado de 2 en cada una de las respuestas, ¿no? Y que es lo esperable, si nos cuenta a alguien que esté como más en el orden de lo obsesivo, se esfuerza más en estructuras de estímulo y te estarán respuestas de este tipo. Un neurótico baja su nivel de puntaje, entre 6 y un psicótico o menos, ¿no? No estructuran bien el estímulo. Si queda esto más o menos, chicos, para que ustedes puedan, o sea, esta parte van a hacer, si van a hacer el índice de realidad, o sea, si van ustedes a hacer la interpretación de la estructura de realidad, aquí, únicamente con estas 4 láminas, lo van a comprar así, y van a dar su puntaje a cada lámina, dependiendo de las que se ha elaborado si fue su primera, su segunda o su tercer intento, ¿no? Si está más o menos claro, está desconfusa, yo observo sencilla, no la veo tan complicada. Ustedes digan. Yo tengo una pregunta. Sí, Angélica, ¿verdad? Dime, Angélica. Si en alguna de las líneas uno está puesta como las que están aquí, ¿que se da otra opción o será un, pero vaya, o sea, tiene un valor? Pues sería su punto, ¿no? Y obviamente, pues ya te estaría dando en el orden de lo psicótico, ¿no? Si de pronto no puedes encontrar algo que se asocie, Angélica, pero si te digo, si estás con en el otro extremo y me estructuró cosas que nada tenían que ver con la prueba, que no son como este tipo de respuestas, las pone el entero, ¿no? Sí, es que recuerdo, creo que en las 5, de donde está lo del murciélago mariposa, que uno de mis compañeros o varios dijeron que era un ángel o algo así. Entonces a eso me refiero, o sea, si no ven como la respuesta específica que está ahí, o sea, la puntuación es diferente. Sí, ahí, por ejemplo, en la parte de ángel, lo puedes incluir dentro de esto, ¿no? La respuesta cada es murciélago, mariposa, pero están asociándolo como que, no sé, una especie que tiene alas, ¿no? Entonces está dentro de la categoría, pero si quieres decir alguien, por ejemplo, podrás poner punto ahí, ¿no? En eso se asocia, o sea, tiene algo en similitud, en este caso, pues, a lo mejor las alas, ¿no? Que se entiende que vuelan, ¿no? Pero si te hubiese estructurado, por ejemplo, ahí, y te hubiera dicho, a ver, ¿qué se me ocurre? Algo completamente distinto a eso. No sé, se me ocurre regresemos a la imagen. Esto. Va a estar muy desestructurado el paciente para que te pueda dar una respuesta completamente distinta. Porque les dije, esta es la lámina más estructurada, es la que se ve como con mejor forma, la que te puede orientar y guiar hacia una mejor forma. Pero pon tú, imagínate que alguien te dice que puede observar unas montañas, ¿no? O que es pues sí, parte de como de, no sé, se me ocurre de un escenario de montañas, a lo mejor un volcán, ¿no? Y yo todavía lo estoy viendo como inclinado o orientado en la forma, ¿no? Pero digamos, tiene que ser, si un niño te dice, pues un avión, ¿no? Pues está, digamos, como dentro del orden de lo que pudiese expresar la imagen, ¿no? Entonces podríamos estar atribuyendo el valor como de un punto, ¿no? Pero es muy difícil. Fíjense, específicamente en esta lámina, quien te lo elabore de una manera muy distorsionada a lo que se está orientando o solicitando, ya te arroja un dato muy importante de su estructura de personalidad, ¿no? Ya está fuera de sí, fuera de la realidad, ¿no?
porque es la lámina más estructurada de todas. Es la que te orienta más a pensar que es una mariposa, que es una polilla o algo así. Chicos, ¿me pueden dar 2 minutitos, por favor? Bueno. Disculpen, por favor, era una llamada importante. No la esperaba. Bien, entonces, regresábamos, estábamos hablando de esta lámina, ¿no, Angélica? Sí pude despejar un poquito tu duda, o sea, algo que se asocie o que se asemeje como a volar, como a alas, como a este tipo, pudiésemos tomarlo como una respuesta esperable, nada más que obviamente la puntuación bajaría. Lo esperado sería más bien como la polilla, la mariposa, el murciélago, ¿no? Más como a este tipo de respuesta, ¿no? Si te están estructurando o haciendo otro tipo de respuesta, obviamente la puntuación baja, e incluso si ya se sale de la realidad del contexto, estaríamos colocando y poniendo el 0. ¿Sí, Angélica? Sí, maestra, gracias. Les digo, en otras láminas pudiese no ser tan crucial como en esa. Esa es muy clara en cuanto a la respuesta que va a emitir nuestro paciente. ¿Alguien más dudas, preguntas en cuanto a identificar la estructura de personalidad? Yo, maestra. Sí, adelante, Karen. Entonces, si tiene 0, si puede que el puntaje sea menor a 8. ¿Que el puntaje te salga menos de 8? Ajá. Sí, sí, porque aquí está digamos, el puntaje asociado con la estructura de personalidad. Oh, sí. Miren, hagamos lo siguiente para que no nos metamos como en situación, porque la verdad es que el análisis de este test y la interpretación es compleja.
Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Apliquen, ¿no? Apliquen el test de Rorschach y me van a subir en un documento en Word esta parte nada más, ¿no? Van ustedes a poner, ahorita les voy a mostrar antes de que acabe la clase, les voy a mostrar la hojita donde ustedes tendrán que tomar la nota de las respuestas que les dio su paciente, donde tendrán que circular o marcar específicamente las partes de la lámina que él identificó o ella identificó, y harán este para que poder qué personalidad tiene el paciente, y bueno, al que les haya arrojado la estructura de personalidad, que me salga esa estructura de personalidad, ¿no? No sé, una cuartilla se me ocurre, puedan hablar de los pacientes con estructura obsesiva, neurótica, limítrofe y psico, dependiendo del que les haya tocado. O sea, no todo, nada más el que ustedes observaron que salió en la calificación, la puntuación del test. ¿Les parece que no se más y empecemos por esto? Vemos cómo les fue, si vieron obtener, si les fue un poco fácil identificarlos, y todas las láminas, solamente son 4. La duda, profesora. ¿Sí? ¿Por qué en específico estas láminas, estas 4? Las otras, ¿qué se manejan? Porque te arrojan cierta información, ¿no? Ya está estandarizado, ya está, pues ya identificado específicamente que en estas láminas es donde tú puedes encontrar la estructura de personalidad del paciente. Nos podemos regresar a la explicación de cada una de ellas y ya te puedes dar cuenta específicamente. Pero ya están categorizados. O sea, y todo el análisis del tema. Si quieres sacar o identificar más los aspectos de tipo global, ¿no? Hay ciertas láminas que enfocan la parte global o la parte total, en donde no hay tanto detalle, ¿no? Donde lo hace de manera muy común. Por ejemplo, regresamos otra vez a la lámina 3. En la lámina 3 nosotros estamos observando, estamos obteniendo aspectos de tipo global, no de tipo individual. Generalmente en esa lámina uno va a observar en su totalidad la mancha orejar. No la fracción como en la lámina 10, ¿no? Que analizábamos ahorita con Fer y que te permite analizar todos los detalles. Ahí la ves en una total en conjunto, ahí la ves a manera de detalle. Y así es específicamente con 4 láminas, porque son las que te indican, marcan más la pauta de estructura de personalidad 100. Revisen lo que cada una de ellas. Y saben que sería importante, chicos, hay conceptos que no quedan claros, no los comprendemos en su realidad, en que el comentado quizás necesario. Sí, ¿se acuerdan? Que ya esa habilitataria que yo la había dejado semana de la vez. ¿No les parece? A ver, están hablando unos cambios. Ahí también voy a hacer algunos cambios si es que así se requiere para las tareas. Donde tendrá que hacer todo en este tema y tener que relaciones. Obviamente estaríamos haciendo la chica para el otro es hablar de todo de los test estructurales y necesito hablar del test de Rorschach. Los chicos, díganme. Una sugerencia, profesora. Dime, Juan. Una tarea de la semana pasada, no la perdí entregar el próximo martes. Ya vimos ahora la semana. Dimos una principal. Mi punto para mí. Ok, sin ninguna problema, ¿no? Digamos que yo estoy de Rorschach, claro, pues quieren venir para hablar, ¿no? Había mencionado unos puntos exclusivos que querías. Ya mencionado, volver a repetir. Sí, cada vez generales, no voy a evolucionar la prueba. Actualmente es la aplicación y como es la inversión. Entonces, que como el ejercicio previo para que nosotros y así, prueba. Que por la prueba. Pero si no vayan a no parece tu propuesta por la parte de la pero si no te todavía lo antes, puede ser claro que ya puede llevarse y a partir de ahí modificar. O la inversa, primero meternos, como he dicho, en la tarea anterior, no digo, después decíamos lo que está acá el prueba. Exactamente, puede ser mejor. Los demás, ¿qué opinan? Mira, chicos, para que de la prueba. Ya nos hizo sacar que queremos las formas, vamos a escribir una y no, sería no aplicarse, digamos todas las cosas de datos. Déjenme buscárselas de una vez para que la vean. Es una hojita donde viene el nombre, la fecha y vienen todas las láminas en pequeñito, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú ahí? Vas a hacer anotaciones de lo que te dijo tu paciente de cada lámina, ¿no? Vas a escribir ahí la respuesta que él estructuró al estímulo, ¿no? Lo que te dijo. Observo en la parte de arriba unas patitas, en la parte de abajo un ángel, veo una mariposa, todo así, tal cual como te lo dijo tu paciente, ¿no? Podrás hacer señalizaciones, ¿no? Encerrar, circular, marcar lo que tu paciente específicamente dentro de la mancha, donde él te identificó tal o cual situación, ¿no? Eso lo harás y aplicarás las 10 láminas con tu paciente, ¿no? Y después lo que harás será meramente identificar la estructura de personalidad. Después te vas, haces tu cuadrito, tu tabla, en donde vas a colocar nada más esas 4 láminas, ¿no? De las que estamos hablando ahorita, que tienen que ver con la estructura de personalidad.
las colocas y tú vas a asignar el puntaje de acuerdo a la respuesta que te dio tu paciente. Pondrás la lámina, la respuesta y el puntaje en una tablita, ¿no? Y ya después del puntaje que te haya arrojado, tú dices, bueno, su estructura de personalidad es obsesiva, su estructura de personalidad es limítrofe, ¿no? Y ya después harás el desarrollo de esa estructura de personalidad, vas a poner en una cuartilla, ¿no? La estructura de personalidad obsesiva es tal, 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 se caracteriza por tal rasgos de personalidad y así, ¿no? A eso me refiero, eso era la intención que yo tenía que hicieran con la aplicación de la prueba, pero ya la tendrían aplicada, ya tendrían respuestas, entonces ya después podríamos irnos a hacer el análisis de contenido, hacer el análisis de movimiento, hacer los otros tipos de análisis que hacen dentro de la prueba. Esta prueba no solamente me va, el principal es identificar la estructura de personalidad del paciente, pero puedo hacer otro tipo de análisis, puedo analizar ese movimiento o no en las láminas, ¿no? En la descripción de qué daba mi paciente, exactamente el contenido, ¿no? La parte de la percepción en donde puedo identificar rasgos en su totalidad, rasgos pequeños, rasgos o aspectos de partes en blanco, ya vienen como más a detalle el análisis. Eso no se vería ahorita, para que no sea muy saturado, para que no sea tanto. ¿Me explico, Karen? Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿cómo ven? A ver, diga, lo escucho. Maestra. ¿Y quién hablaba? Pero, ¿dónde es? ¿Karen Itzel? Ajá. Ajá, dime, Karen. Maestra, entonces nada más en la tarea vamos a subir como la tabla con las puntuaciones y así. ¿O qué más debemos de subir? Es que no me queda como claro eso. Sí, eso veo que estamos como confundidos. Déjenme mostrarles la hojita y ya se las enseño, ¿no? Para que ahí la pongan. Es que sí tienen que, en un documento en Word, ustedes cuando su paciente les esté dando la respuesta, pues obviamente lo estarán transcribiendo, lo estarán haciendo antes, ¿no? Entonces, en un documento en Word ustedes pasan la respuesta de cada una de las láminas, ¿no? Pueden poner lámina 1 y la respuesta es todo el dejo de la lámina 1. Lámina 2, lámina 3, así hasta la 10, ¿no? Ya colocaron ahí todas las respuestas. Y ya después se van y hacen otra tablita donde van a acomodar específicamente las 4 láminas que tienen que ver con el índice de realidad para identificar la estructura de personalidad. Como el ejemplo que estábamos viendo ahorita en la diapositiva. Voy a subir esas diapositivas para que las tengan, porque vienen las láminas y viene esa de cómo sacar la puntuación. ¿Saben? Porque no se saque la tengan. ¿Ya les aparece, chicos, en la pantalla? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Ya lo pueden observar? Ok. Aquí viene, les voy a subir, este es el manual. Ahorita se los voy a subir a plataforma para que lo tengan. Y viene esta hojita, ¿no? Donde dice protocolo para localizar el área de las respuestas del test de Rorschach, ¿no? Nombre, edad y la fecha. Entonces, aquí ustedes tienen las 10 láminas en pequeñito, ¿no? Donde ustedes podrán hacer sus anotaciones. Es importante que puedan ustedes tener impresas estas, unas 2 o 3, para que en una hagan las anotaciones de la respuesta que les está dando el paciente y en otra puedan estar ustedes circulando o marcando, ¿no? Cada una de las áreas de la mancha o de la lámina que el paciente les está señalando. Déjenme ver si la tengo acá también para que la puedan ver. Estas serían las que ustedes imprimirían. Pueden hacer en su documento en Word y le pueden poner una autoforma, ¿no? En la parte de al lado y ahí pueden editar la respuesta que les dio el paciente o bien ponen su hojita nada más y hacen una tablita. Pueden hacer una tablita para el vaciado de la información, para el vaciado de la respuesta del paciente, hacen una tablita como esta, ¿no?
Ponen lámina 1, lámina 2, pueden, si quieren o no, ponen la imagen, ponen la respuesta que dio el paciente, ¿no? Nada más, porque eso nos va a servir para poder hacer más análisis posteriores. A eso me refiero, que meramente van a poner la pura respuesta que les dio el paciente. Sí, Karen, las dos Karen, porque eran las que tenían la duda de esto. Sí, maestra, yo sí. Ok. Para el resto, ¿está claro? Chicos. Entonces lo que tenemos que subir nada más es el segundo paciente. Sí, tú una tablita donde vas a poner lámina 1 y la respuesta que te dio tu paciente de la lámina 1. Lámina 2, lámina 3. Para eso para la aplicación te vas a basar en esta hojita. Para tu documento en Word puedes hacer una tabla aparte para que no se te complique, ¿no? O pueden, si tienen oportunidad en casa también, si no, no hay problema, pueden escanear esto, ¿no? O sea, ya que hayan ustedes impreso estas hojitas, las pueden escanear con sus anotaciones, señalizaciones que hicieron, y pueden subir, la pueden juntar como una imagen. Entonces lo vamos a poner lámina, respuesta y ya. Exactamente. No vamos a poner localización, No, no nos vamos a meter ahorita en eso. Quiero que me pongan nada más la pura respuesta para que después hagamos ese ejercicio. Lo que quería yo ahorita que sacaran es la estructura de personalidad. ¿Lo podrán hacer? Sí, maestra. ¿Qué opina? ¿El resto qué opina? Sí podrán sacar la estructura de personalidad nada más. Harán otra tablita donde esas palabras tienen que ver con la estructura de personalidad, ubicarán la respuesta que está dando a cada una de esas, pondrán el puntaje que ustedes asignen, ustedes, ¿no? Ya cuando me muestren la tarea a mí y lo analicemos en clase, ya le creo que la respuesta puntuación a lo mejor pudo haber sido 2, o aquí sí 1, o aquí 0, ¿no? Ya en la retroalimentación lo podemos checar así. Y ustedes me sacan la estructura de personalidad que les hago de acuerdo al puntaje. Sí. ¿Qué les parece? ¿Para esta semana queda la tarea? No, la aplicación les voy a dar más tiempo, ¿de acuerdo? Ahorita para este domingo tendrán que subir el compendio que vamos a ir elaborando, lo que van a hacer, que son los test estructurales, tendrán que tener su introducción y tendrán que describir todo el test de Rorschach, ¿no? Desde antecedentes generales, cómo se aplica, ¿no? Y cómo es la interpretación. Ahí en la interpretación sí lean los manuales para que me hablen de todos los tipos de interpretación que se dan. Ustedes ahorita nada más van a hacer el de la estructura de personalidad, que les voy a dar más días en la semana. Ya les habilito la tarea, pero yo creo que la podemos estar subiendo hasta el otro martes incluso, para que podamos despejar la luz y trabajarlo en clase. Y que la suban hasta el martes. Como ven, esa no la subí en el domingo, pero pues así la prueba. Si tienen oportunidad la pueden ir aplicando y van haciendo su vaciado de respuestas. Para que no sea tan saturado para ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos hacer las pruebas entre nosotros? Si ustedes quieren, sí. No es como lo más ideal. La autografía no nos daba como tantos rasgos específicos de la personalidad. O ¿sabe qué podemos hacer? Cuando lo presenten, pues sin nombres. ¿No? Ya obviamente el que lo está presentando sabrá a quién se le aplicó y entre ustedes sabrán cómo es la información, para que el resto vaya a ser así. Por cuestiones como más éticas y así, ¿no? ¿Qué les parece si es que la hay que aplicar entre ustedes? ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Entonces, si la quieren aplicar entre ustedes, adelante, no tengo ningún problema. Y pues, tiene que hacer una ficha de identificación, chicos, de su paciente, ¿no? Datos muy generales. Sí saben cómo más o menos elaborar la ficha de identificación de su paciente. Nombre, edad, escolaridad, ¿no? Como muy, muy generales, ¿no? Busco una ficha de identificación y se la subo. También para que la tengan. Entonces, tienen que poner la ficha de identificación de su paciente y ya después todo lo que lleva a la aplicación de la prueba. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, creo que quedó claro ya ahorita hasta aquí.
A ver, déjenme ampliar la imagen para tomar la captura y quiero ver las caras de todos asintiéndome que sí quedó claro, para que yo también me sienta más tranquila. Porque hubo muchos participaron. ¿Y qué puso? Entonces trabajamos así para que se mantenga sus grados de sus grados de sus grados de van a poder y se necesita la música de comunicarse y ya puede crear la tema de la vida. Ahí no hay problemas, ¿verdad? Jorge, mañana igual la cámara. Ok, creo que ya quedó. ¿Debe terminar de calificarlas? Sí, sí las califico con nosotros, en análisis de Entonces su registración. Sí. Sí, chicos, eso, o sea, que es retroalimentación, es retroalimentación. Prometo que en estos días retroalimento los que me quieran, ¿sí? Sí, ok, chévere. Dice, nos estamos viviendo y nos estamos viendo la siguiente, ¿no?